Bienvenidos a todos los que están acá a charlas de libertarios en tiempos de pandemia por República Libre. En el día de hoy nos acompaña la directora o coordinadora de 20 Venezuela en Carabobo, Community Manager de Pan Am Post en español, eh, amante de los gaticos y libertaria, mi amiga Bárbara. ¿Cómo Gracias, estás, Bárbara? chévere. Y tú, gracias a ti por invitarme. Y me encanta este proyecto que tienen. Ojalá les vaya muy bien, en verdad. Creo que cada vez más deberían haber más proyectos así, con esta intención de difundir las ideas de la libertad en nuestros países, porque es absolutamente necesario. Claro. Bueno, el día de hoy vamos a hablar con Bárbara sobre el contexto actual. Básicamente el título es Libertarios en tiempo de pandemia. Y que actualmente vemos que estamos imbuidos en este asunto del coronavirus y cómo cada gobierno ha enfrentado esto. Actualmente tenemos casi, bueno, en Estados Unidos hay más de 1,5 millones de casos, Ujú. con más de 100,000 muertos. Aquí en República Dominicana, como ustedes sabrán, tenemos ya 16,000 casos registrados oficiales y 500 muertos. Se dice, y es muy probable que exista un subregistro, no sé cómo ya estarán en Venezuela con eso, el coronavirus. Por lo Eh, menos, bueno, aquí tampoco es que no te puedo dar cifras, porque cómo confiar en las cifras del chavismo, ¿no? Pero sí, sí. oficialmente tenemos mil y tantos casos, 1.100 casos, mil cien y tantos casos, y 11 o 12 muertos, si mal no recuerdo. Aquí no, tenemos 500 muertos y 16,000 casos. De los 16,000 casos, son 7,000 activos. Según esas cifras oficiales, vamos bien. Ahora, sí existe un subregistro. Incluso el gobierno, en el plan de reapertura, ellos tiraron unos recuperados de un día para otro que tú dices, ven acá, la tendencia, se sale de la tendencia eso. Claro. Y No, uno hablando con diferente gente en comunidades, uno sabe que hay gente que está infectada con coronavirus y no lo han registrado en las cifras oficiales. Entonces, básicamente ese es el contexto que tenemos en República Dominicana, con el INRI de que tenemos elecciones. eso. Entonces, el gobierno, ya como ya te imaginarás, está usando el estado de excepción Para, para ellos solamente hacer campaña. sí, sí. Estuvieron El como, candidato de gobierno tiene la vía libre para hacer campaña y la oposición tiene que resguardarse. Y eso está pasando no solamente en nuestro país, sino en varios países más. Vemos el caso de Hong Kong, que Xi Jinping está usando el, el coronavirus como telón para retomar con Hong Kong. Y en Latinoamérica vemos Argentina, que es una cuarentena draconiana prácticamente. Tienen una cuarentena total. Aquí lo que había una cuarentena parcial. No sé cómo allá están ustedes en Venezuela. se supone ¿Es que una aquí hay una cuarentena cuarentena, parcial o total o...? supone que acá hay una cuarentena total, pero realmente la gente no la está cumpliendo. La gente en Venezuela, hay que entender que nosotros venimos de una economía total y absolutamente destruida, y la gente en Venezuela no se puede dar el lujo o permitirse entrar en cuarentena, porque lo poco que puede producir lo hace para poder comer al día a día. Entonces, aquí realmente quizás se cumplió al pie de la letra en las primeras 3 semanas, pero ya luego, o sea, ahorita por lo menos yo tengo un centro comercial muy cerca de mi casa y todas las tiendas están abiertas ya. La gente no se puede dar el lujo. Eso es lo que yo veo en todas partes, que va a suceder en todas partes de Latinoamérica. Eh, la gente ya no se puede dar el lujo de estar encerrada tanto tiempo, porque necesitan producir. La cuarentena es comprar tiempo a un costo altísimo, que se traduce en una crisis económica, que se traduce en vidas humanas, porque lo que hay que entender es que las crisis económicas también acaban con las vidas humanas, incluso en mayor medida de las que pudiese acabar el coronavirus. Entonces yo no creo que ningún gobierno tenga realmente la capacidad para mantener una cuarentena durante tanto tiempo, porque la gente va a empezar a desobedecer. Al menos que seas un gobierno como el de Nayib Bukele, que está metiendo presa a la gente arbitrariamente, a la gente que incumple las cuarentenas arbitrariamente, en centros de cuarentena, ¿no? Pero que al final del día son
prácticamente cárceles, porque para allá va todo el mundo que incumple la medida del gobierno, tenga o no tenga coronavirus, tenga o no tenga los síntomas. Sí, aquí se comentó mucho eso. Dijeron, bueno, ok, si tú pasas el toque de queda, te meten preso, pero ajá, y no hay que hacer distanciamiento social y es por eso que se hace cuarentena. Entonces, como que, acá, ¿cuál es el sentido entonces? Aquí se apresó o se detuvo más de 50.000 personas por el toque de queda. Wow. Esas son las últimas cifras de la semana, hasta la semana pasada. Aquí tenemos una reapertura, pero yo diría que en varias fases. ¿Y por qué en varias fases? Porque aquí el gobierno tiró una cuarentena parcial, solamente dejando abiertos los sectores esenciales. Tengo Y eso, entendido que usted, la cuarentena, o sea, su toque de queda es de 5 de la tarde a 6 de la mañana, ¿no? Pero yo tenía una duda que te quería preguntar, Carlos. ¿Qué comercios están abriendo en las horas permitidas para poder estar en la calle? ¿Todos están abriendo? eso es lo que quería llevarte. Actualmente, ¿verdad? Están abiertos la gran mayoría, excepto los negocios como gimnasio, centros de diversiones y eso. O sea, lugares de grande aglomeración de personas son los que están cerrados. Por ahora, hasta junio. Se pretende que hasta junio, julio, estén cerrados. ¿Por qué hasta julio? Porque julio se proyecta que hay una reapertura total de la economía. Ahora, lo interesante es que aquí realmente hubo una apertura gradual. O sea, el gobierno tiró la cuarentena parcial, solamente dejando los sectores esenciales, dígase la banca, o sea, el sistema financiero, y los supermercados, y los colmados y farmacias, básicamente. Y claro, los centros médicos. Los demás tenían que resguardarse. Ahora, ¿qué pasa? Eso se cumplió, o sea, y se notó eso incluso en Google, el Google lo reportó en su Google Trends. Google hizo un reporte de movilidad y eso se ve básicamente esas primeras 2 semanas que la mayoría de los dominicanos cumplieron la cuarentena parcial. Ahora, luego las 2 semanas que se ve que el gobierno realmente no estaba tomando una política activa, sino como que le daba larga. Lógico. Se empieza a ver cómo el sector informal de la economía empieza su propia reapertura. Sin ningún decreto, ellos empezaron a reabrir y seguir operando normal. Incluso hasta los otros días no se usaban las mascarillas. Ya es con la reapertura que el presidente dice que usen mascarilla y todo el mundo empieza a usarla. Es que ese es el gran problema de los gobiernos en este momento, que pareciera ser que su único plan es una cuarentena. Y yo te voy a decir algo, yo en un principio estuve de acuerdo con una cuarentena, creí que en ese momento era necesaria una cuarentena, pero hay que entender, como lo dije al principio, que la cuarentena es comprar tiempo para implementar otras medidas a un costo altísimo. No es posible que la única política de los gobiernos sea cuarentena, estado de alarma, y que se vaya extendiendo, ya vamos por el tercer mes, y en realidad no vemos un plan B de ningún gobierno, de ningún gobierno de la región, para empezar a hacerle frente a la crisis económica y además entender que ya no podemos seguir cerrando la economía y que vamos a tener que abrir y empezar a convivir con este virus. Sí, yo al principio, o sea, yo estoy usualmente escéptico realmente de las diferentes medidas que se han tomado, pero yo creo ahora mismo, estoy convencido que el enfoque de acción temprana ha sido el más efectivo. O sea, como hizo Sur Corea y Taiwán, yo creo que esa era la forma de realmente enfrentar el problema. Yo creo que la clave ya luego de que el coronavirus está en los testeos, en la cantidad de testeos. Hay que ver cuánta gente está testeando Sur Corea, está testeando Taiwán, está testeando Suecia, que son los casos de éxito que podemos ver. La cantidad de testeos que ellos hacen no es comparable con la que nosotros tenemos acá. No tengo las cifras, pero sé que es reconocido por los testeos que hacen. Es la única forma de poder ponerle un freno al virus, porque es la única forma que tú puedes controlar. Bueno, hay tantos enfermos, a esta gente sí hay que tenerla en cuarentena, que fue lo que hizo Sur Corea en un principio. Para poner nada más a ciertas personas en cuarentena y no cerrar por completo el aparato productivo del país.
Claro, porque o sea, la cuarentena exactamente es tú, la gente que esté enferma, tú excluirlo, no todo el mundo tú encerrarlo. O sea es el concepto errado. Ahora, actualmente que tenemos ya el contacto, la transmisión comunitaria, yo creo que ya ahí estamos realmente en un campo de penumbra. O sea, realmente no sabemos cuál sea la política más efectiva. Yo creo que ¿Un si campo de hubiéramos qué? tomado el papel de ¿No? sectores, Transición ¿cómo? comunitaria, dijiste. No te entendí bien. Transmisión comunitaria. Ok, ¿a qué te refieres con eso? La transmisión comunitaria ya cuando el virus ya se transmite entre personas del mismo país. O sea, porque recuerda que en Ajá, principio tiene que venir alguien de Estados Unidos, de China o de Italia, que fue el que principalmente claro, transmitió entiendo, en Latinoamérica. entiendo. Ahora, en República Dominicana teníamos unos casos que se podían verificar rápidamente por pruebas rápidas. Pero el gobierno le dio larga y llegamos a un punto de que la transmisión comunitaria era muy alta. Incluso tuvimos que cerrar una provincia del norte del país. Y realmente las pruebas que se han hecho hasta ahora son todavía insuficientes. O sea, Claro. se están haciendo, ahora que se están haciendo 2.000 pruebas diarias en un país que tiene 10 millones de habitantes, tú te podrás, bueno, pero al principio, las primeras semanas, se estaban haciendo 200 y 300 pruebas. O sea, hay un porcentaje que se llama porcentaje de positividad, de 100 pruebas, ¿cuántas dan positivo? Si se hace masivamente, el porcentaje que se tiene que dar es una positividad de un 5 o un 8%. Pero en nuestro caso, todavía hasta la semana pasada la positividad era de un 25%. O sea, de cada 4 pruebas que se hacía, una persona estaba infectada. O sea, para que tenga más porcentaje de pruebas que se están haciendo. Como te decía, actualmente siguen subiendo 500 casos diarios básicamente y con la sospecha de que existe un subregistro, no sabemos realmente cómo vaya a pasar la cosa aquí. Según yo he estudiado, la pandemia de gripe en 1918 se transmitió en 3 olas y es posible que esta tenga 3 olas también. Incluso Ya. ya hay casos ya en China se han registrado casos de segunda ola de Eso es lo que retransmisión. con ninguna pandemia en ningún momento, porque esto no, o sea, esto es un caso sin precedentes, no porque no se hayan dado otras pandemias o otras situaciones que requiriesen estado de alarma, sino porque es la primera vez en la historia, creo, de la humanidad en la que se para por completo de la noche a la mañana el sistema productivo. O sea, la respuesta de todos los gobiernos al mismo tiempo fue detengan todo, o sea, paren todo que nos estamos enfrentando a esto. Y yo creo que, como tú dices, si vamos a enfrentarnos a 2 o 3 olas más de esta pandemia, no podemos permitirnos cerrar la economía por completo por 3 veces, o sea, 3 veces más. Claro. Nada más En el caso, con este tiempo que llevamos de confinamiento, nada más con este tiempo que llevamos de confinamiento, la ONU ya dice que en nada más en Latinoamérica vamos a tener 14 nuevos millones de pobres, entre 14 y 20 millones de pobres. O sea, imagínate lo que eso se pudiese significar. No va a morir gente nada más por coronavirus, va a morir gente de hambre, literalmente. claro, sí. Bueno, imagínate, en República Dominicana es un país turístico. O sea, te imaginarás el efecto que eso está teniendo en nosotros, de que se pare totalmente el turismo internacional. Claro. O sea, ya la Asociación de Empresarios Turísticos dice que las pérdidas son de miles de millones de dólares en este año. O sea, te podrás imaginar un sector que emplea más de 300.000 personas de forma directa y de forma indirecta son miles de más de empleados. Claro, De la noche a la mañana, de la noche a la mañana que eso se pare es una catástrofe realmente. eso en el gasto público, porque ahí estuve medio leyendo el paquete de medidas que ha implementado el gobierno en tu país, en República Dominicana, y la cantidad de subsidios directos que le están haciendo a los empleados del sector privado es increíble.
Son subsidios muy grandes, una cosa como de 5.000 pesos al mes. Sí, pero realmente esos subsidios los están sacando de unos fondos que son de la seguridad laboral. O sea, Ok, que hay un fondo, un seguro de que si un empleado tiene un accidente, ese fondo lo cubre y le da una asistencia. Entonces ese fondo más o menos, aquí usualmente no hay tanto accidente laboral, ese fondo tenía un buen volumen de dinero y hasta ahora se ha usado eso y algunos préstamos del Banco Mundial como alguna línea de crédito que tiene el gobierno habilitado con diferentes entidades multilaterales. Ahora, pese a eso, tú puedes ver, como yo escribía en Sigua Digital, que las políticas que ha implementado el gobierno de nosotros hasta ahora van por un rango de 2% del PIB, básicamente. ¿la qué? El, las políticas que ha implementado el gobierno hasta ahora van por el rango de 2% del PIB, o sea, Ok, ni se acercan a lo que hizo Perú, que una monstruosidad, un 10%. ok. Aquí tenemos varios programas. Tenemos el FASE, que es la asistencia de nómina de las empresas, que básicamente le pagan 5.000 pesos, que no entraron todas las empresas, la mayoría de las empresas no entraron en eso. O sea, la gran mayoría de empresas tuvieron que pagar su nómina pese a estar cerradas. O sea, te imaginarás el problema. La otra medida fue un aumento del plan asistencialista que tiene el gobierno. Aquí tenemos Progresando con Solidaridad, que antes se llamaba Solidaridad y básicamente una copia de la Bolsa Familia, una transferencia que hace el gobierno a los pobres y eso. Esos dos programas principales fue lo que el gobierno usó para tratar de paliar el asunto del coronavirus. En términos económicos, recientemente ya aprobaron un paquete de ayuda que llaman PATI, sí, un nombre rarísimo. Esa es la idea era de ayudar a los profesionales independientes con deuda, pero básicamente eso no, no está registrado que sea significativa esa ayuda. Pese a eso, ellos sí han ayudado en los impuestos de los comercios, se pueden liquidar en 3 meses en vez de liquidarse mensual, eso es más o menos una ayuda, pero, pero no han bajado los impuestos ni han dejado de recaudarlos. O sea, están dando flexibilidades. Una cosa que nosotros de Eso, República eso es Libre. lo que te eso es lo que quería preguntar. ¿Cómo es el tema fiscal ahora? Si se han implementado en estos paquetes de medidas el tema fiscal o sigue igual. Y otra Ellos, cosa que quería preguntar, ¿los políticos se han bajado el sueldo? no, no se lo han bajado. De hecho, de entre las medidas que República Libre en abril, a mitad de abril, ya iniciando la pandemia, nosotros, no, corrió, bueno, marzo básicamente, porque aquí empezó la medida de distanciamiento social y eso luego de las elecciones extraordinarias del 15 de marzo. Entonces, la medida que nosotros proponíamos de República Libre era una reducción de un 20%, un 25% de la nómina pública de los cargos no esenciales, que no sean médicos, para así hacer unas transferencias especiales para tratar de que la mayoría de la gente esté en casa y parar la transmisión comunitaria. Entre otras medidas también de reactivación económica que nosotros proponíamos, era una parcial cesación de impuestos. O sea, por 5 meses que el gobierno dejara al sector privado operar sin impuestos, es lo que proponíamos de República Libre, de forma de reestructurar la economía rápidamente, pero tampoco eso no, el gobierno no está para nada pensando en eso. Lo que sí han pensado en asunto de la flexibilidad. Entonces, me preguntabas en el otro aspecto que se me estaba perdiendo. Bueno, No, me hiciste tres preguntas. Hay una que se me está quedando. lo de si los políticos se habían bajado el sueldo y me dijiste que no. Eh, Me parece terrible que no se hayan tomado medidas en el ámbito fiscal porque el otro día estaba hablando también con un economista de aquí de Venezuela justamente sobre el caso latinoamericano y cómo lo han afrontado los distintos países y él dice algo que a mí me parece muy cierto, es que la economía es sentido común y el sentido común te indica en estos momentos que si tú quieres volver a reactivar la economía le tienes que dar el camino libre a las empresas y la forma
o la principal forma de hacer eso es disminuyendo los impuestos y flexibilizando un poco quizás la carga fiscal que tiene sobre ellas. Y la mayoría de los países, en mayor y menor medida, incluso Argentina, que yo me sorprendí porque pensé que no lo habían hecho, él estaba comentando que sí, que a los gobiernos no les ha quedado de otra que aceptar que tienen que flexibilizar la carga fiscal a las empresas. Entonces no entiendo cómo República, bueno, quizás sí entiendo, pero me parece grave que República Dominicana no se haya subido al tren del sentido común. No, no, aquí realmente tenemos el gobierno haciendo campaña. Eso es triste. Y eso es otra. Realmente es complicado que no haya tomado en el periodo de elecciones. ¿Cómo está planificado el tema de las elecciones? Porque entiendo que tienen elecciones en 30 días, elecciones presidenciales. ¿Cómo está planificado el tema de las elecciones? O sea, ¿se va a ir a votar a los centros electorales o cómo? Para hacer para el tema del distanciamiento social. No sé La si... idea hasta ahora es que el distanciamiento social funcione hasta que se pare la transmisión y que sea más o menos viable, o sea, que la transmisión, el R, sea suficientemente bajo como para que ya por medida ya de individuales se pueda combatir el virus, hasta que aparezca la vacuna. Se tiene planeado que el 4 o 5 días antes de elecciones ya se levanten ya totalmente la reapertura. Eso es lo que aquí en República Dominicana tenemos pensado. Eh, ya el Congreso aprobó otros 25 días más de toque de queda. O sea que todavía tenemos No que a era las hasta 7 todo el mundo... no era hasta el ¿Cómo? primero de toque de queda. El toque de queda va hasta el 1 de julio. Hasta el ¿Julio o primero de julio. junio? Julio. Julio. Julio, ok. Ok, Las elecciones las elecciones son el 5 de julio y es el 1 de julio que se levanta la última fase de apertura. Eso es lo que tiene planificado el gobierno y que el presidente anunció la semana pasada en un discurso el domingo. ok. Pero No, continúa, ah, te escucho. sí, hasta ahora no se ve medidas claras de que vaya a funcionar realmente. Eso O es sea, lo que quiero decir. ¿Qué pasa si en realidad los contagios no disminuyen? O sea, se está planteando que puede haber una abstención significativa, lamentablemente, en las elecciones. ok. Eso es lamentable, es posible que haya una abstención significativa. Ustedes tienen 20 años con el mismo partido político, ¿no? ¿Cuál es que es el nombre del partido? ¿El PAC? El PLD, Partido de la Liberación Dominicana. El PLD. Sí, un partido que se fundó por Juan Bosch, básicamente de una escisión del Partido Revolucionario Dominicano. En general, para no alargar mucho la historia, son partidos de una tendencia socialdemócrata. En República Dominicana lo que es un consenso medio extraño socialdemócrata. Todos los partidos son socialdemócratas y tú la oposición realmente se opone a que ellos tengan el poder. O sea, no hay una oposición a la política en concreto, sino a quien la implementa. Entonces hay mucha gente que llega al punto del cinismo y dice, bueno, a veces la política dominicana es quítate tú para ponerme yo. No hay un verdadero cambio. Claro. Sí, te entiendo. Eh, bueno, retomando el tema de la pandemia, yo quería hacer énfasis también en que es muy difícil para los ciudadanos y para los gobiernos quizás también poder hacerle frente a la pandemia por toda la información que se ocultó desde la OMS y desde Wuhan, China, ¿no? Porque hay que tener en cuenta, o sea, para poder entender lo que está pasando ahorita, hay que tener en cuenta que desde el inicio de la pandemia China censuró información, todos los médicos que pretendían informar y alertar de lo que estaba sucediendo, bueno, unos fueron asesinados, dados por muertos, otros fueron encarcelados, entonces creo que también, de cierta forma, en un primer inicio, decir que alguien tenía la clave secreta para hacerle frente a la pandemia era errar de arrogante o pecar de arrogante,
porque es que ni siquiera entendemos realmente cuál es el comportamiento del virus por toda la información que se nos ha... Que se nos ha... Claro, sí. Sí, y eso es lo que yo te iba a decir. O sea, en China tenían más o menos información de cómo se comportaba el virus a finales de noviembre. Y es para diciembre que ellos vienen a dar una información más o menos de valor a la OMS, pero todavía el 15 de enero ellos negaban desde la OMS que había transmisión comunitaria. Es a finales de enero que básicamente la OMS sí, dice sí, hay que, esto es más peligroso de lo que pensábamos y hay que tomar medidas. O sea, estábamos trabajando con los ojos vendados prácticamente. Sí, Aunque, ese es el problema, ¿no? Ese es el aunque tema y los de allí viene todo. países cercanos, como son Sur Corea y Taiwán, por tener un servicio de inteligencia más eficiente, ellos sí verificaron que había un asunto moviéndose raro y tomaron la medida de rigor. Sí, a mí me parece que el manejo de Taiwán ante la crisis fue excelente. Me parece que ha sido el mejor manejo que existió en el mundo hasta ahora y ellos no cerraron la economía tampoco, su confinamiento o su cuarentena fue parcial por completo y su sector privado nunca, su sector productivo nunca dejó de funcionar, igual que en Corea del Sur. Ahora, volviendo a la realidad dominicana y venezolana, en este momento de cuarentena la gente lo ha tomado de diferentes formas. Por ejemplo, yo recientemente hice un gimnasio por Zoom, online, o sea, estamos haciendo ejercicio todo el mundo desde casa, porque los gimnasios en República Dominicana, para los que están escuchando, lo abren en julio los gimnasios. Bueno, creo que O sea que, el cierre de los gimnasios es una situación generalizada o sea, en todos lados. sí. Entonces, hemos tomado un grupo de amigos esa solución individual de hacer entre todo ejercicio en casa. Ahora, otra cosa que ha parecido interesante es que, Formar la forma en la que coincidimos los negocios, ¿no? Eh, bueno, lo decía Harari que el mundo post pandemia va a ser totalmente distinto como lo conocemos y creo que tiene mucho que ver en cómo van a empezar a surtir los negocios tipo los gimnasios, ¿no? Creo que se van a tener que transformar. yo entiendo que hay negocios principalmente en el sector de los servicios relacionados específicamente con centro de llamada. Esos van a evolucionar real y efectivamente después de la cuarentena. Ahora, el real peligro es que los gobiernos están acostumbrándose a gobernar con estado de excepción y con medidas de control social. No, y En no el solo los caso de... gobiernos, los ciudadanos se están acostumbrando a eso, que es lo más peligroso, porque parece que la cuarentena fue la excusa perfecta para todos los gobiernos de implementar las medidas que siempre quisieron implementar. Bueno, los que tenían sueños húmedos con totalitarismo fue la excusa perfecta para implementar las medidas totalitarias que siempre quisieron implementar y que además Sí. el pueblo, la gente se los aplauda, ¿no? Porque lo que está sucediendo en El Salvador con Nayib Bukele es escandaloso, un tipo que no respeta en lo absoluto el Estado de Derecho y que es capaz de detener arbitrariamente a la gente para mandarlos a centros de cuarentena porque simplemente violaron la cuarentena y así no tengan coronavirus, todos tienen que ir detenidos, esto es escandaloso y que además la gente dentro del país y fuera del país vea eso como un ejemplo, ¿no? Los extranjeros vean eso como un ejemplo. Porque es increíble la Sí, cantidad de gente que hoy está en las redes sociales alabando a Nayib Bukele. Cuando sí, el tipo lamentablemente. es un Lamentablemente en mi país se encuentran muchos Bukele fans y eso es triste porque realmente es una persona que desprecia la sociedad, la institución de la libertad. O sea, él entró con el ejército al Congreso, una cosa que uno creía que ya era historia. Y así los es. otros días, al Congreso no aprobarle el estado de excepción, una extensión, él lo decretó. O sea, él dijo, no, yo soy la ley aquí. No, O sí, sea, no. Y también cuando la sala constitucional le dijo que lo que él estaba haciendo violentaba las libertades civiles de los salvadoreños, él simplemente se pasó muy por donde sea creo que fue una recomendación, no, la sala constitucional hace recomendaciones, se me fue la palabra. Pero bueno, le pidieron que dejara de hacerlo y él simplemente dijo que no lo iba a hacer, o sea, se pasó
a la sala constitucional por donde quiso y siguió con su plan. Se está Sí. saltando el Estado de Derecho, O sea, se está aceptando el poder legislativo y el judicial, claro, claro, básicamente. O sea, en términos, en resumen, es un protodictador, básicamente. Es un claro. protodictador, en resumen. El tema es que es un pichón de dictador, a mí me gusta decirle así. Nayib Bukele es un pichón de dictador. De hecho, yo veo Sí. eh, sus videos y sus ruedas de prensa y de cierta forma me recuerda bastante a cómo actuaba Hugo Chávez, el mismo despotismo que tenía Hugo Chávez desde el principio. Sí, Como, muchos amigos míos lo han comparado con Chávez, pero dicen que Chávez sin carisma, lo cual yo no sé, o sea, no sé si tú me podrías hablar de eso. Yo no soy, no conozco mucho de Chávez realmente, pero me imagino que ustedes de Venezuela sabrán si es o no así, que él es como un Chávez sin carisma y con menos ideología todavía, porque Bukele no lo que reclama tiene, ninguna idea o filosofía política específica. lo que me preocupa es que el tipo en realidad tiene carisma y por eso ha logrado convencer a todos de sus locuras y que todo el mundo le aplauda sus payasadas. Ese es el tema, ¿no? Que es un millennial, lo ven como el presidente millennial. Sí, ese es el asunto. Ahora, ya volviendo para el caso de Venezuela, aquí en República Dominicana hubo una medio confusión, ¿no?, con lo que pasó con Guaidó y Gotró y la supuesta invasión. No sabemos si fue una invasión en verdad o no fue, o si fue una escaramuza o si fue una pantalla del mismo régimen para... O sea, aquí en República Dominicana realmente hubo una confusión con eso. No sé si tú podrías La darnos un operación poco más de claridad. La operación Gedeón. Mira, yo creo que quien te diga que entiende a la perfección lo que ocurrió te está mintiendo, porque es bastante complicado. Yo sí creo que tuvo mucho que ver con el chavismo, porque hay que entender que el chavismo ha infiltrado todo hasta lo que tú no te imaginas. Pero creo que eso también es tema para otro live, porque es una cosa tan extensa y que además no creo que deba ser yo quien deba tocar esto, porque no tengo tanta información con respecto al tema, sino alguien que quizás haya estado más pendiente de lo que en realidad pasó y que tenga más información con los militares que están en Cúcuta, que sé que por allí en Colombia fue donde se movió más que todo este tema. Sí, o sea, sí, yo he escuchado, sí, que fue como que muy local. O sea, creo que en Caracas, como ustedes se dieron enterados por la noticia, no sé. ¿Cómo? Que eso yo he escuchado, que fue como algo más local, como que ustedes en Caracas se enteraron de eso por las noticias. O sea, no fue como algo muy... Bueno, claro, es que obviamente si alguien va a lanzarse una operación militar no lo va a publicar 3 días antes. Sí, es otro tema. Entonces, allá en Venezuela, básicamente están operando cada quien por su cuenta. Como me dijiste, están los centros comerciales abiertos y la Yo medida de distanciamiento social y no se están tomando en cuenta, o sí. Yo he visto una apertura en estos últimos días, una apertura mayor de la que hace 3 semanas. Y hace 2 meses más o menos me tocó ir a una zona acá en mi ciudad que es conocida porque tiene mucho informal y absolutamente todo estaba abierto. Era como que si no hubiese cuarentena. Y lo que es lo que te decía, la gente empieza a desobedecer las medidas porque necesita comer. ¿Cómo hace alguien que vive del día a día para mantener su negocio cerrado tanto tiempo? Es imposible. Claro. Ahora, en mi país ocurrió algo curioso, que la gente También, desobedeció la medida de distanciamiento social en un movimiento religioso. Y es que de buenas a primeras un señor cogió una cruz de madera y salió de una provincia del sur del país a otra provincia del norte caminando con un grupete de gente, de que porque él se le apareció Dios y le dijo que tenía que clavar en una playa del norte del país esa cruz para sanar el país del coronavirus. Y cuando ese señor llegó a la provincia donde tenía que clavar la cruz, hubo una manifestación multitudinaria, la gente acompañándolo. O sea, una locura. Todo sí, el bueno, mundo eso al o final sea, tú te imaginarás, cada, miles de personas salieron a acompañarlo a él creyendo que como que eso le iba a sanar el coronavirus. Eso me parece de las ocurrencias más interesantes de este momento de cuarentena.
Cuando yo ¿no? estuve en Santo Domingo, yo sí me pareció que ustedes son una comunidad, o sea, un país muy, muy religioso, sobre todo en temas, no tanto católicos, sino que son más evangélicos. Eh, Al final del día yo dejo, o sea, y estoy de acuerdo con que la gente crea lo que quiera. Si quieren creer que esa es la forma de salvarse del coronavirus, está bien. Lo que sí me parece es peligroso porque eso entonces pone en riesgo a más cantidad de gente. Claro, sí. Y eso incluso lo utilizó el gobierno para hacer campaña, porque justamente el alcalde era de la oposición y había recientemente ganado. O sea, era una alcaldía del partido de gobierno, había pasado a la oposición, entonces usaron para hacerle campaña en contra. Ahora, eso es Como un para hecho que echar la... realmente será recordado. Y de los primeros casos de transmisión comunitaria, una señora que ya fue al hospital con coronavirus y ella se regresó a su casa atento a ella. Y eso fue una cosa que todo el mundo le hizo hasta memes y todo, realmente. No sé qué evento ha sido ocurrencia que tú digas, ve acá, qué raro, o sea, que tú nunca hubieras pensado que iba a pasar en Venezuela. Aquí ocurrencias, no sé, pero lo que sí te puedo decir es que el tema de la pandemia le ha caído como anillo al dedo al chavismo, porque están demostrando que ellos tienen el poder y que son ellos quienes lo ejercen, y que lamentablemente Guaidó, que ya venía con su imagen y su popularidad bastante baja, lo terminaron de enterrar. Porque de un día para Sí. otro, a pesar de que las cifras del chavismo no son creíbles, todo el mundo empezó a estar pendiente de qué decía Delcy Rodríguez por la televisión, cuántos casos habían, qué decía el chavismo, cuáles eran las medidas. Entonces, yo creo que la pandemia de cierta forma fortaleció al chavismo lamentablemente y además la han utilizado también para perseguir a opositores, porque bajo la excusa Sí. de coronavirus era obvio que eso era lo que iba a suceder. Yo espero que por lo menos esta situación no afecte realmente el resultado de las elecciones, que podamos realmente cambiar de gobierno. Y nada, ya tenemos que ir cerrando, Bárbara, y realmente gracias por participar con nosotros de República Libre. Espero que la próxima vez que hablemos con una Venezuela libre, realmente. Ojalá, Espero ojalá. que sí. No, gracias a ustedes por la invitación, Carlos, y a tu equipo. En verdad, muchos éxitos con su proyecto. Estoy para apoyarlos en lo que necesiten y en lo que pueda. Ojalá les vaya súper bien y como te decía al principio, me alegra mucho que más jóvenes se estén interesando por crear este tipo de espacios para promover las ideas de libertad, porque al final del día son las ideas que van a ayudar no solamente a hacerle frente a la pandemia, que sí también, sino a poder luego de la pandemia prosperar y salir de esto. Son las ideas que funcionan al final del día, con evidencia empírica. Como dice José Luis Esper en Argentina, son las ideas de sentido común. Así es, como me decía mi amigo Oscar Torreal en un live pasado, la economía es cuestión de sentido común. Es así. Yo creo que nos quedamos con esa frase, realmente. Nada, gracias, Buenísimo. Bárbara. A ti, Carlos, chao, hasta luego. Gracias por la invitación. Chao. Bye.